esto es anterior y eso es posterior. ¿Okay? Es como si yo lo estuviera viendo así a mi paciente. ¿Ya? La par distalis es donde vamos a encontrar la mayoría de las hormonas que se secretan. ¿Okay? Hablando de la par distalis, tengo esto, miren. La hipófisis se puede dividir, al menos la hipófisis así, miren. Acá tengo la hipófisis, se subdivide en pars distalis, pars tuberalis y la pars intermedia. ¿Ok? La pars distalis tiene dos tipos de células. Las que se tiñen de algún color y las que no se tiñen de nada. Las cromófilas, o sea que tienen atracción, filo o amor hacia el color, y las cromófobas que le tienen miedo o que repelen el color. Acá no es muy importante, ¿ok? Lo que sí tienen que saber es el resto, que son cómo se subdividen las células cromófilas. Se subdividen en dos tipos, las acidófilas y las basófilas. Las acidófilas tenemos dos nada más. El acrónimo es SM. Las somatotropas, que sintetizan GH como hormona de crecimiento, y las mamotropas, las mamotropas o lactotropas, que sintetizan prolactina. ¿Para qué sirve la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento en la pubertad, en la adolescencia, en la niñez, actúa sinérgicamente con las hormonas tiroideas, ¿ok? Para literalmente hacer que se sintetice más cartílago en las metástasis. ¿Se acuerdan de la osificación endocondral que ocurría en los huesos largos y hacía que se estirase? Ya, eso que ustedes recuerdan, la zona de reposo, de proliferación, todo eso hace que crezca por medio del sinergismo de estas tres hormonas. ¿Ok? Eso hace la GH. Hay patologías que están relacionadas a ellas, por ejemplo, el gigantismo y la acromegalia. Ambas están relacionadas con el crecimiento excesivo, pero uno es antes de la pubertad o antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, que es el gigantismo, y el otro es cuando ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, que es la acromegalia. ¿Ok? Búsquenlo. Las lactotropas sintetizan la prolactina. ¿De qué se encarga la prolactina? De producir leche, ¿ok? O calostro. Listo. Ahora, por el medio de las basófilas tenemos, uno, las tirotropas. ¿Qué más? Tenemos las corticotropas. Y la última son las gonadotropas. Las tirotropas sintetizan TSH o hormona tiroestimulante. Las corticotropas sintetizan la ACTH, hormona liberadora de corticotropina. ¿Ok? Y las gonadotropas, dos, la FSH o la folículo estimulante y la LH, la luteinizante. Las tirotropas se van a encargar de sintetizar TSH. A su vez, la TSH se encarga de estimular a la tiroides para sintetizar T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la triodo-tironina. ¿Por qué se llaman así? Tiroxina y triodo, porque su núcleo central es la tiroglobulina, que es una proteína que depende, por ejemplo, la tiroglobulina, si se une a 4 yodos, se llama tiroxina. Si se une solamente con 3 yodos, se llama triodo-tironina. Si se une con 2, tiene otro nombre. Si se une con 1, tiene otro nombre. Por ejemplo, es la monoyodo. ¿Ok? ¿Qué más? La corticotropa, las células corticotropas sintetizan la CTH. ¿Ok? Esto lo que va a ir, o sea, ¿dónde va a ir? Va a ir literalmente a la glándula suprarrenal. ¿Ok? Lo que va a aumentar la biosíntesis de colesterol para que sí aumente
bueno, ahorita lo vamos a ver en glándula suprarrenal, porque es toda una vía, ¿ok? Va a aumentar la síntesis de colesterol para a su vez que siga la vía metabólica normal. Y ustedes de la glándula suprarrenal sacan 3 cosas, o 4. Aldosterona, sacan cortisol y sacan dihidroepialdosterona. Incluso esta vía tiene que ver con el pigmento que ustedes tienen en su piel, que no estoy ahora en estructura 1, que es la melanina. Y la FSH y la LH son hormonas importantes al momento, por ejemplo, de la ovulación y la madurez sexual, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Y listo, entonces esas son las partes que ustedes tienen que conocer. Y finalmente la parte intermedia es, por así decirlo, un remanente embrionero que queda, ¿ok? Son hay unos quistes que son los quistes de Rathi que se quedan en esta parte, ¿ok? Ahora, el hipotálamo tiene 2 núcleos muy importantes, el paraóptico y el supraóptico y el paraventricular. Ambos producen ADH o vasopresina y oxitocina. ¿Para qué me sirve la oxitocina? Dependiendo en qué órgano esté, pero su principal función de la oxitocina es controlar el músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? Por ejemplo, en el útero. ¿Dónde hay más músculo liso? Por ejemplo, en las células mioepiteliales de la glándula mamaria que eyectan, expulsan la leche. La prolactina la produce y la oxitocina la eyecta. La oxitocina no es una hormona del embarazo. También, claro. Y también hay receptores de oxitocina en el sistema límbico, que tiene que estar relacionado a procesos cognitivos superiores como el amor, como el afecto. ¿Ok? Bueno, eso es lo más importante. Mire acá, lo que más se produce en la hipófisis es la GH. ¿Ok? Resumen, ahorita lo vamos a ver ahí. Ya, esto es la tiroides. ¿Ok? La tiroides es una glándula que más o menos pesa entre 15 a 20 gramos aproximadamente. Está ubicada por debajo del cartílago tiroides. Ustedes tienen que recordar que su principal función es producir 3 hormonas: T3, T4 y calcitonina. ¿Okay? ¿Quién produce la T3 y la T4? Las células foliculares. ¿Tirocitos? ¿Los tirocitos? Ah. ¿Los tirocitos? Los tirocitos o células foliculares, ¿ok? Y la calcitonina, ¿quién produce? Las células parafoliculares. Para es un prefijo que significa al lado, ¿ok? Entonces son las células que se encuentran al lado de los folículos, ¿ok? Por eso es parte del ejemplo. Esto lo vamos a ver mejor allá en el. Pero miren, acá tienen su glándula tiroides, acá tienen las células foliculares que están alrededor de una laguna de coloide, y el coloide se tiñe porque tiene, bueno, obviamente por la tirosina, pero realmente lo que hay dentro del coloide es yodo. ¿Okay? ¿Dónde ustedes obtienen yodo? Por ejemplo, de la comida marina que viene del mar, camarones, algas, el yuyito que ustedes botan tiene bastante concentración de yodo. ¿Qué más? Pescados. En la sierra y en la selva es muy difícil encontrar yodo porque la mayoría viene del mar. Por eso es que hubieron políticas públicas en el Perú a partir del año 1993, si no me equivoco, el que las empresas estaban en la obligación de yodar la sal. ¿Okay? Literalmente la sal que se extrae de la cantera, de las minas, no es sal que tiene yodo. El yodo ustedes lo van a obtener del mar. Por eso actualmente la sal es yodada, porque hay lugares en el Perú que literalmente tienen bocio endémico. Es cuando literalmente la tiroides no tiene yodo en ningún lugar, se desespera y hace que sus células empiezan a aumentar de tamaño y crezcan, pero dicen, escucha, hay que aumentar la producción de TSH y de T4. Entonces empieza a crecer en compensación a la falta de yodo, y por eso existe el bocio endémico acá en
en Perú y en otras zonas, en Asia, en África, por ejemplo, en zonas donde no hay yodo o escasea el yodo. Aquí tienen unas células que están acá, miren, esas son las células parafoliculares. Miren, esto es la parte de atrás, en la parte de atrás de la tiroides ustedes tienen 4 hormonas, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Cuáles son? Son las las glándulas paratiroides. ¿Ok? ¿De qué se encargan esas glándulas? Acá tenemos un corte. Ustedes van a tener 2 partes, van a tener una parte externa, que es la cápsula, que me forma trabéculas. Por ejemplo, vamos a ver dónde se ve. Acá. Acá se empieza a meter por acá. Acá también, miren. Acá se ve clarísimo. La cápsula, que tiene un tejido conectivo denso y fino, que se empieza a meter. Y forma trabéculas. ¿Por dónde se mete? Se mete por todo esto, que es el parénquima. ¿Ok? Hay 2 tipos de células acá. Las células principales, que son las que se tiñen más de un color basófilo, miden de entre 5 a 8 micras y se encargan de sintetizar paratormona, que es la hormona convenida. ¿De qué se encarga esa hormona? La PTH. La PTH se encarga, Contracción. No. se encarga de aumentar los niveles de calcio en sangre. Por lo tanto, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de PTH? Los niveles bajos en sangre, ¿no? Los niveles bajos estimulan a la PTH para aumentar los niveles de calcio. ¿Quién se encarga de eso? Las células principales. Se encargan de producir PTH. Y hay otras células que se encuentran ahí en una menor cantidad, que son las células oxifílicas. ¿Ok? Realmente miden entre 8 a 12 centímetros, tienen un tono eosinófilo porque tienen alta cantidad de mitocondrias, entonces están haciendo ciclo de Krebs en todos momentos, pero no tienen ninguna función secretora. ¿Ok? Todavía sigue investigación qué cosas hacen, pero al menos en la paratiroides, las células principales son los que más nos importan. Entonces, recuerden que las células parafoliculares de la tiroides, ¿qué hacen esas células? O sea, literalmente es una balanza. Acá por un lado tienen a la PTH, por otro lado tienen a la calcitonina. La PTH es la hormona convenida, saca calcio de donde sea. ¿Dónde tienen calcio ustedes? Lo mayor el contenido de calcio, ¿en dónde? En los huesos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los macrófagos en los huesos? Osteoclastos. Literalmente la PTH aumenta la resorción ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la actividad de los osteoclastos, los macrófagos de los huesos. Ya, entonces la PTH, ¿qué me hace? Aumenta el calcio en sangre. ¿Y qué me hace la calcitonina? Disminuye. Exacto. Piénsalo como una balanza, ¿ok? Son hormonas que siempre están en equilibrio, ¿ok? Esto está relacionado, por ejemplo, a unas enfermedades como la osteoporosis. Cuando hay demasiada actividad osteoclástica o demasiada resorción ósea, se relaciona a unas enfermedades como la osteoporosis. O sea, es de disminución de la densidad ósea en algún punto específico de sus huesos. Y finalmente la glándula suprarrenal. Miren, la glándula suprarrenal, ¿dónde está ubicada? Por arriba de sus 2 riñoncitos, ¿no? ¿Ok? Tienen 2 partes, ¿ok? Tiene una corteza, bueno, tiene una cápsula, y por afuera de su cápsula tiene un tejido adiposo unilocular, grasa. Tienen una corteza, tienen una médula, ¿ok? La corteza tiene 3 partes. La parte más externa, la
parte más externa tiene su... Ya. Algo así. ¿Ok? Esto es la corteza. La parte más externa es la zona glomerulosa. La parte del medio, que forma fascículos, como que tractos, es la zona fasciculada. Y la parte que está pegada literalmente a la médula es la zona reticular. La parte de la médula, o la médula propiamente dicho, tiene una función muy importante. Pero vamos a ver uno por uno. La glomerulosa sintetiza mineralocorticoides. La fasciculada sintetiza glucocorticoides. Y la reticular sintetiza andrógenos débiles. En otras palabras, sal, estrés y sexo. ¿Cómo es esto? Aldosterona, arriba, cortisol abajo, y más abajo, dihidroepiandrosterona. ¿Ok? Y la médula se encarga de sintetizar catecolaminas. ¿Cuáles son las más importantes? La epinefrina y la adrenalina, es igual, son sinónimos. Adrenalina y noradrenalina. Acá quiero que investiguen, léanlo, fácil les pregunto eso. Me investigan la biosíntesis del colesterol y cómo de colesterol obtengo aldosterona, cortisol y dihidroepiandrosterona. ¿Para qué me sirve la aldosterona? Me mantiene la presión arterial. ¿Para qué me sirve el cortisol? Me mantiene el ciclo circadiano y es la hormona del estrés. Literalmente es la hormona que se sintetiza cuando literalmente capto luz solar, empiezo a sintetizar cortisol, o sea, en la mañana. Empiezo a aumentar los niveles de cortisol, ustedes se despiertan porque los prepara para despertarse y empezar su rutina o su día a día. Y la dihidroepiandrosterona es un andrógeno débil que a partir de acá puedo sacar testosterona, puedo sacar estrógeno. ¿Ok? Y las catecolaminas obviamente están relacionadas a la respuesta de ida y lucha. Hay un tumor, esto lo van a ver en patología, pero igual se los adelanto porque el trampe tiene que ver bastante. Acá quiero que me investiguen la síntesis de catecolaminas. Todo de qué aminoácidos parte. Acá parte todo del colesterol, es sencillo. Acá todo parte de un aminoácido y llega hasta ácido manil pandélico. Pero el punto es que acá hay varias postas. Entre ellas, casi las últimas postas son esas dos catecolaminas. Pero quiero que me investiguen el resto. ¿Okay? Hay un tumor que crece a veces en los niños acá. Se llama feocromocitoma. Si es un tumor que crece en la médula, ¿qué cosa creen que produzca? En la médula de la glándula suprarrenal. Si crece en la médula, ¿qué cosa creen que produzca? Si es un tumor en la médula, ¿qué cosa creen que produzca? No, el cortisol se produce en la fasciculada. Exacto, es un tumor que produce catecolaminas. ¿Ustedes cuándo liberan adrenalina? Cuando están, por ejemplo, cuando les va a asaltar a alguien, cuando tienen que correr de un lado a otro, cuando están literalmente en un momento que tienen que luchar o huir, ¿no? Imagínense estar con estas catecolaminas todo el tiempo activadas. Realmente van a vivir como si estuvieran luchando o huyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, las personas que tienen
feocromocitoma. Literalmente experimentan sudoración, estrés, y ese estrés les va a dar cefalea o dolor de cabeza, palpitaciones e hipertensión. Pero todo es producto de las catecolaminas. Eso es un dato clínico que es importante recordar. Es importante que se sintetiza en cada zona. ¿Okay? 8:30, ¿no? Sí. 8:30. Me confundí. Me lo sabía. Me confundí fascículo con el otro. Ah, su madre. No, me chingó, confundí, no sabía. ¿Vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver ahora? Acá tengo fotos también. Acá tengo fotos. Sí. Ahí no me carga. Ahí está. Aquí está. Este es el primero. Todo esto es. Entonces, A ver, primero. A ver. Sí, efectivamente. Ay, es más bonito. Ah, se trabaja con lo que me viene. cuidado con tus ojos.